Señor, el destino de gloria y digno de honor, el Cordero que vida nos dio. La radio vía internet, fuente de agua viva, llegando a toda la tierra con el maravilloso mensaje de la sana doctrina para la salvación de los hombres y la perfección de la Iglesia de Jesucristo. Escúchelo y recíbalo ahora mismo por intermedio del siervo y apóstol de Jesucristo, Asunción Roldán Ábalos. El destino de gloria y digno de honor, santo es el Señor, santo es el Señor. El Señor les bendiga, hermanos. Les invito para tomar la palabra de Dios en el libro de San Mateo, en el capítulo 10. Podemos tomar la palabra para leer el versos 39. Con la bendición de Dios, Padre, Hijo y en la presencia del Espíritu Santo. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Oremos al Señor para recibir su palabra. Señor Dios altísimo, grande y maravilloso, en esta hora a ti venimos, Señor, agradecidos por tu inmensa bondad y misericordia, para pedirte y rogarte, Señor, primeramente, límpianos, purifícanos por tu palabra. En esta hora te pedimos, Señor, impártenos fe, gozo, paz, amor, impártenos toda gracia, bendición, porque de ti viene toda buena dádiva y don perfecto. Por eso también te pedimos que sigas dándonos tu palabra de amor, tu palabra de poder, tu palabra que nos bendice, que nos da muchas y grandes cosas, grandes promesas, oh Dios Santísimo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias. Amén. Puede tomar asiento. Vamos a estar viendo un mensaje titulado La negación del yo. Primeramente debemos entender, mis amados hermanos, que nuestra vida conforme a la carne y conforme a la voluntad de nosotros realmente no nos ha aprovechado, no nos ha servido casi para nada. Por eso es que Dios el Padre ha enviado a su Hijo Jesucristo para venir a salvarnos de una condición caída, de una situación de error, de pecado. En este mundo todo está en función a la vanagloria, al orgullo, la soberbia, la jactancia, a la arrogancia. Este mundo está establecido al revés, y casi todas las formas y hábitos y enseñanzas y costumbres están al revés, para exaltar al yo, para dar la gloria al hombre, a la carne, a la vanidad y a la mentira. Eso es lo que está establecido en este mundo. Por eso es que cuando viene el Señor Jesucristo, nos salva de esa miserable condición de vida para darnos una vida nueva. Por eso es que Él mismo dice, el que haya su vida, la perderá. Y quiere decir que en este mundo el que aprovecha, el que se cree que ganó todo, lo perdió todo, porque es conforme al mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, que es Satanás. Y Él es el que guía a todos los soberbios, a todos los vanagloriosos, altivos. Por eso es que la pierde su vida completamente. Sin embargo, el que la pierde su vida por causa de Jesús, la entrega a Él, se abandona a Él, se somete a Él, entonces la gana para la vida eterna. Porque es el Señor Jesucristo el único camino, la verdad y la vida. La salvación es solamente a través de Jesucristo el Señor. Por eso es que Él nos revela estas cosas muy importantes. También el Señor mismo dice, el que ama padre o madre más que mí no es digno de mí. Y el que ama hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Aquí vemos que es necesario dejar de amar a la carne, al mundo, a las cosas sin valor o de poco valor, y empezar a amar aquello que verdaderamente vale, aquello que realmente nos ama, que es Jesucristo. Y además tomar la cruz significa seguir adelante a pesar del sufrimiento,
de la privación, de la necesidad, de la dificultad. Tenemos que seguir adelante porque no hay otra alternativa, no hay otra solución, no hay otra salida. La única salida y solución es el Señor Jesucristo. Por eso también vemos en el libro de Lucas 9, versos 23. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Aparentemente miles y miles estaban detrás del Señor. Aparentemente, como ahora mismo, muchísimas religiones, muchísimos creyentes, hay mucha gente que parece que es verdadero, que es discípulo del Señor, que está con Dios. Pero el Señor les advierte, les dice: si quieren ser mis discípulos, niéguense a sí mismos, niéguense al yo, niéguense a la arrogancia, al orgullo, a la autoestima. En este mundo se establece, la psicología establece la autoestima como algo muy bueno, muy positivo, pero delante de Dios es una maldad. La autoestima lleva al orgullo, y es el orgullo de la carne, la vanagloria de la vida, es la exaltación del yo. Pero el Señor nos revela que tenemos que negarnos a nosotros mismos si es que queremos ser discípulos del Señor. ¿Sabe por qué, mis amados hermanos? Porque el Señor establece una vida diferente. La vida que agrada a Dios es en base al servicio, a la humillación y al sacrificio, y no a la prepotencia, al abuso, no a la arrogancia. No es como el mundo lo presenta, al grande éxito, a llenarse de bienes terrenales, a buscar fama y vanagloria. No es así, hermanos, la forma como el Señor ha diseñado para su pueblo, para sus santos, para aquellos que heredaremos la vida eterna. Por eso en este mundo podemos ver que aparecen abundancia de corrientes de maldad, como el machismo, por decir, el abuso, la prepotencia, el creerse los únicos. Por otro lado, el feminismo, con su liberación inadecuada, la protesta y el dominio de las mujeres, al mando de las mujeres. Y todo esto son extremos y son producto y obras de la carne. Por otro lado, también, mis amados hermanos, en este mundo aparece en estos últimos días otra corriente más, que es la autonomía de los hijos. Que ya a los hijos no se le puede corregir ni decir nada porque ellos saben lo que hacen, porque ellos son libres de elegir su propia felicidad, de vivir a su manera, a su antojo. Por eso es que ahora sobreabundan las pandillas, sobreabunda la delincuencia y no hay manera de controlar ni educar a los jóvenes por estas corrientes y nuevas filosofías que se levantan para hacer problemas y no soluciones. Por eso, mis amados hermanos, que el Señor nos revela la verdad, nos aconseja lo que es justo y provechoso para todos. En realidad, solo la palabra de Dios nos puede encaminar, nos puede salvar, bendecir y prosperar en una manera total, completa, amplia y gloriosa, porque es el Señor que sabe lo que nos conviene. En San Lucas capítulo 14 versos 26 dice el Señor: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, mujer e hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Miren, mis amados hermanos, el Señor nos está haciendo ver con toda claridad que no hay manera de salvarse ni de ser discípulo del Señor si no nos negamos a nosotros mismos, a nuestras preferencias, a nuestras maneras de pensar en la carne. Hay muchísimas personas que tropiezan porque aman mucho a su padre, a su madre, a sus hermanos, a sus hijos, porque tienen que agradar al hijo, al papá, a la mamá, menos al Señor, porque tienen que vivir en la carne, y prefieren la carne y por eso tropiezan, y por eso también que sufren y padecen terribles situaciones. Pero el Señor nos advierte y nos revela, nos aconseja, nos señala el camino para decirnos que hay que preferir a Dios. Hay que tener a Cristo primero, porque Él es el único que nos da la vida, la paz, el amor, el gozo. Él es el único que tiene todo. Por eso, mis amados hermanos, es muy importante que podamos entender la verdad. La verdad de Dios nos libera, nos pone en una condición correcta para poder así vivir en paz
y también poder agradar a Dios y hacer la voluntad de Dios. La palabra del Señor nos revela también, hermanos, en 1 Corintios podemos ver en el capítulo 1, versos 26 al 31. Mirad pues, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Esto nos da a entender, mis amados hermanos, que no hay que jactarnos en la carne, no hay que creernos sabios, poderosos, fuertes, porque tenemos dinero, tenemos una posesión dentro de la sociedad, o tenemos alguna fama, algún don, algún talento, algún ministerio. Eso no es para sentirnos capaces, fuertes, poderosos, ni mucho menos creernos más que los demás, porque Dios no nos ha elegido porque somos los más excelentes y buenos, sino Dios nos ha elegido porque hemos sido necios, hemos sido débiles, pobres, fracasados, tristes, arruinados. Por eso Dios nos ha elegido para mostrar su poder y darnos la oportunidad de aprender a vivir. Por eso dice la Biblia que lo vil del mundo escogió Dios, lo menospreciado, lo que no es, lo que no sirve para nada, lo escogió. ¿Para qué? Para que se glorifique Él y no nosotros, para que nosotros no nos jactemos delante de Él para decirle: Señor, yo ya tenía muchos dones, yo ya tenía mucho dinero, muchas cosas, yo ya tenía mucha sabiduría. En realidad nada es nuestro. Por eso dice la Escritura, hermanos, que en Cristo Jesús nosotros hemos sido salvos, justificados, bendecidos, santificados, hemos sido hechos sabios, pero esto no porque nosotros, por nuestro esfuerzo, sino por la gracia, la misericordia, el amor de Dios. Por eso que nosotros no nos corresponde recibir la gloria, nosotros tenemos que saber dar la gloria a aquel que lo merece. Por eso el que se gloría, gloríese en el Señor, y alábele al Señor por todas las cosas, hermanos. Bien importante es y necesario ser justo y recto. Por eso también vemos en la Escritura, hermanos, que el Señor nos ha llamado a vivir una vida diferente, totalmente diferente a la que nosotros estamos acostumbrados. Por eso también dice la Escritura que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esto también nos da a entender que es necesario, mis amados hermanos, una renovación, un cambio, un conocimiento distinto, diferente. No acoplarse al mundo ni someterse al mundo, sino que someternos a Dios, sino que tenemos que renovarnos. Por esto es, mis amados hermanos, que la iglesia está dormida, totalmente dormida, porque no se da cuenta ni siquiera que tiene que crear un sistema nuevo. No tiene que estar sometido a la enseñanza, a la cultura del mundo, porque esto es una desgracia completa. Esto es una vergüenza, es una ruina para los creyentes inmaduros, incapaces de entender y discernir la voluntad de Dios. Por eso también vemos, mis amados hermanos, que el Señor nos ha llamado a tomar ejemplo en Él. Filipenses 2, versos 3 y 4 también dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a Él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mira, el Señor nos da el ejemplo cómo Él se negó a sí mismo, cómo Él se hizo hombre y aún menos que todos los hombres, porque Él se humilló hasta la muerte, se negó a sí mismo. Él no dijo aquí el Hijo de Dios, sino Él dijo
el Hijo del Hombre. Él se hacía y se presentaba y se hacía llamar como el Hijo del Hombre, y que vino en debilidad, vino para sufrir, para dar su vida. Por eso también vemos que Dios lo exaltó, porque nadie jamás se humilló tanto, nadie jamás sirvió tanto, nadie jamás pudo ofrecer su vida en olor grato y en sacrificio vivo, y en olor grato y fragante a Dios el Padre. Por eso Jesucristo es el nombre, sobre todo nombre, porque se lo merece, y nadie como Él. Por eso, mis amados hermanos, no estamos para jactarnos, vanagloriarnos, para llenarnos de altiveces y de soberbia y cosas semejantes, sino más bien para aprender a vivir una vida agradable a Dios en el servicio, en la humillación, en el sacrificio, por amor a Cristo. Por eso no debemos vivir para nosotros ni para los hombres, porque eso significa negar al Señor. En 2 Corintios 5 versos 14 y 15 dice: porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Aquí vemos que si Cristo ya murió por nosotros, luego también todos nosotros morimos. ¿Morimos a qué? A la voluntad de la carne. Morimos a hacer lo que nos da la gana, a hacer nuestro deseo. Ya no tenemos que vivir haciendo lo que nos parece, sino más bien tenemos que hacer la voluntad de Dios. Tenemos que vivir para Cristo, tenemos que hacer lo que Dios quiere. Por eso hay que leer bastante la palabra. La vida según nuestras ideas es solamente para muerte. Por eso cuando vivimos para nosotros o para la carne o para el mundo, vamos a morirnos en delitos y pecados. Vamos a morirnos y ser arrastrados por las corrientes del mundo que impera la desobediencia. Porque la Biblia dice que en este mundo el príncipe de la potestad del aire impone desobediencia y muerte en todos aquellos que viven según su carne, haciendo la voluntad de su carne y sus pensamientos. Y todo esto produce y provoca la ira de Dios para condenación, para muerte. Pero sin embargo, aquellos que andan según la ley del Espíritu, obedeciendo a la palabra de Dios revelada por el Nuevo Testamento, aquellos están libres de condenación. Aquellos están superando la ley, superando toda obra de la carne, porque el Espíritu de vida nos libera, nos lleva a hacer la voluntad de Dios agradable y perfecta, porque es el Espíritu Santo el que guía a toda justicia, verdad y santidad a todos aquellos que aman a Dios y que quieren hacer la voluntad de Dios. Por eso también Pablo decía: no yo, la gracia de Dios conmigo. Esto es muy importante que podamos entender. También es necesario que nos demos cuenta, mis amados hermanos, que Dios no hace acepción de personas. Dios no hace ninguna clase de distinción de personas. En este mundo, como vemos, se enseña la competencia, la vanagloria. Para todo hay una competencia, una lucha, un enfrentamiento y una distinción también. Pero la palabra de Dios nos dice, 1 Corintios 4, verso 7, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no lo hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Mire, hermanos, Dios nos da talentos, dones naturales y espirituales, ministerios, tantas capacidades y cosas. Dios nos da no para gloriarnos en nosotros. Dios nos da para producir el beneficio de su obra, de su reino. Dios nos da para que podamos servirle y servir a los demás, para que podamos honrar a Dios. El que depende para sí y busca su gloria se convierte en un Dios, se convierte en un enemigo de Dios y de la creación, porque el reino de Dios es de Dios, no del hombre, no de la criatura. Nosotros hemos sido creados para adorar a Dios, no para enseñorearnos de las cosas de Dios. Por eso es necesario darnos cuenta, hermanos. Por eso aún cuando uno juzga o hace acepción de personas en el pensamiento, está pecando y quedando delante de Dios como transgresor. Por eso dice también en el libro de Santiago capítulo 2, hermanos, los primeros versículos, del versos 1 al 5, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro Señor glorioso Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestidos andrajosos, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y decís, siéntate tú aquí
en buen lugar y decís al pobre, estate ahí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. No hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Mira, ahí vemos también que no estamos para juzgar ni preferir a unos y condenar y desechar a otros. No estamos para hacer lo que nos parece. No estamos para abusar de una posesión o aprovecharnos de un cargo, de tal vez de un grado, de una forma de honor. Estamos para servir. Por eso que en este mundo el Señor dijo, los reyes se enseñorean, los reyes se apoderan, se aprovechan, abusan y hacen cuanta cosa quieran los hombres de este mundo. Pero los hijos de Dios, aquellos que recibimos de Dios algún cargo, algún ministerio, algún grado, no es para hacer semejantes cosas, sino más bien es para hacer la voluntad de Dios con toda honestidad, justicia y verdad. Por eso dice así la Escritura, hermanos. Tenemos que tener mucho cuidado en lo que pensamos y hacemos. La Biblia dice también que en estos últimos días, una de las características de los hombres malos en estos postreros tiempos peligrosos, dice que serán los hombres vanagloriosos y también amadores de sí mismos. Esto no da a entender con una fuerte autoestima, y esto es justamente un gran pecado, una gran maldad. Lo que tenemos que estimar es al Señor Jesucristo y no a nosotros, a nuestra carne, porque no hemos sido llamados para levantarnos y exaltarnos por nuestra cuenta o en nuestras cosas, en nuestra forma de pensar, de ser, de vivir, sino más bien para darle la gloria a Dios en todo. El Señor Jesucristo también dijo, ¿cómo ustedes podéis amar a Dios, honrar o servir a Dios si buscáis la gloria que corresponde a los hombres? Eso dice en San Juan 5, versos 44. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene de Dios único. Y de todo hombre que busca y ama la fama, ama y busca la vanagloria de la vida, no puede buscar la gloria verdadera que es la que Dios da. No puede alcanzar la gloria eterna. Porque para entrar en la gloria eterna y para alcanzar la gloria que Dios da, no tenemos que buscar la gloria del hombre. Agradar al hombre es desagradar a Dios, y agradar al hombre consiste en vivir contra la voluntad de Dios. Por eso es que la Biblia dice que nosotros los que queremos entrar a la vida eterna tenemos que persistir en las buenas obras, amar las cosas que Dios ha mandado. Entonces Dios nos concederá gloria, honra e inmortalidad, porque Dios no hace acepción de personas, Dios no hace distinción de personas, sino que Él juzga con justicia, con verdad, con santidad. Por eso también vemos en la Escritura que es muy importante hacer la voluntad de Dios y ya no vivir para nosotros, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros, aquel que nos salvó con su muerte. Por eso dice Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mire lo que hice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aquí vemos que ya no vivimos para nosotros, ya no tenemos que considerarnos vivos, sino muertos al mundo, a la carne, resucitados en Cristo para la gloria de Dios, escondidos en los lugares celestiales, con la mirada en lo espiritual, en lo eterno, porque esta es la manera correcta de pensar y de ubicarnos como hijos de Dios, porque es necesario, hermanos, darnos cuenta cuál es nuestra realidad y ubicación espiritual correcta. Por eso también que tenemos que tener pensamientos renovados, conforme a la palabra, conforme a la voluntad de Dios agradable y perfecta. Primera de Corintios 15, versos 1 y 2 dice también, así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Mira, aquí vemos que hay que saber soportar, hay que saber agradar también, pero no en la vanidad, en el pecado, sino solo en lo bueno, en aquello que edifica,
aquello que es provechoso para la vida eterna. Por eso es muy importante conocer la palabra ampliamente, profundamente, detalladamente. También dice en el libro de Gálatas 5 versos 16 y 17: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Bien, esto quiere decir que no debemos hacer lo que queremos. Por eso hay que clamar mucho para que nuestra voluntad sea anulada, que no se haga lo que queremos, sino lo que Dios quiere. Y para esto tenemos que tener mucho conocimiento de la palabra y revelación del Espíritu Santo. Tenemos que tener comunión con Dios y mantenernos siempre humillados y dispuestos a negarnos a nosotros mismos, a darle toda la honra, la gloria a Dios. Tenemos que estar siempre listos para vivir para Dios y no para nosotros. Por esto en esta hora yo le invito, hermano, vamos a orar a Dios para que Él nos ayude a negarnos a nosotros mismos de una manera total, a someternos a Dios, porque no hay otra manera, hermano. La Biblia dice: si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Por eso, sea que vivamos o que muramos, lo que tenemos que procurar es serle agradables y dejar de estar dirigiendo nuestra vida, dejar de estar en la carne, en el mundo, buscando de hacer lo que nos da la gana. Esa no es la forma correcta, hermano. Tenemos que dejar de vivir para nosotros y tener que considerar a Dios en todo, y tenemos que mantener nuestra forma correcta, siempre de dar las gracias y la gloria a Dios en todo, porque Él es el único digno. Así es, por eso en esta hora le invito, podemos orar, hermanos. Bendito Dios y Padre, gracias te damos en esta hora por tu palabra que nos revela y nos aconseja todas las cosas para poder agradarte y servirte y honrarte como te mereces. Señor Jesucristo, gracias por salvarnos, por liberarnos. Gracias por bendecirnos, Señor amado, con esta palabra de vida. Y ahora mismo nosotros renunciamos al yo, renunciamos al orgullo, al espíritu de vanagloria. Nosotros renunciamos a la autoestima de la carne. Nosotros renunciamos a vivir para el mundo, para la carne, para el pecado, y nos sometemos por obediencia a tu palabra. Señor amado, toma nuestras vidas, toma nuestra voluntad, nuestro corazón, toma nuestra mente, Señor amado, renóvalo, transfórmalo conforme a la voluntad, conforme a tu palabra bendita. Espíritu Santo, guíanos, muévete en nosotros, gobierna todo nuestro ser. Señor amado, te consagramos todo nuestro ser en sacrificio, en humillación para el servicio de tu Santo Espíritu, de tu santa voluntad, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor Dios Altísimo. A ti sea toda la honra, la gloria y la alabanza, desde ahora y para siempre. Santo es el Señor, el destino de gloria y digno de honor, el Cordero que vida nos dio. Gracias por seguir escuchándonos. En breves momentos recibirá otro poderoso mensaje en esta misma estación de radio. Para más información, llamarnos al teléfono 352769 o al celular 943 97 35 72, o visite nuestra página web www.iglesiatemplosanto.com.